Hola chicos, hoy haremos ceras para dar acabados a nuestros trabajos. Vamos a necesitar sombra de ojos, unos pastilleros, cera neutra para zapatos, en este caso yo voy a ocupar la de la marca El Oso, y cera rústica para muebles, en este caso voy a ocupar la marca de la Comex. Empezamos poniendo un poco de cera rústica con la espátula y con ayuda del stick sacamos del empaque la sombra de ojos y comenzamos a integrarlas. Después de que esté completamente mezclado, vamos a poner un trocito de nuestra cera para zapatos y de nuevo comenzamos a integrarla con nuestra mezcla anterior. Ya que tengamos la cantidad necesaria de cera, con ayuda de una espátula la vamos a poner en nuestro pastillero o en el frasquito que hayamos elegido. Vamos a cuidar de rellenar bien las esquinas. Dependiendo del número de tonos que vengan en nuestras sombras, podremos hacer combinaciones. Aquí vamos a elegir 2 tonos y los vamos a combinar. El procedimiento es el mismo. Primero ponemos cera rústica, luego desmoronamos las sombras, en este caso los 2 tonos, y después integramos la cera para zapatos. Podemos poner tantos tonos en una misma cera como queramos.
paleta de sombras obtuvimos todas estas ceras. En nuestro siguiente video vamos a darle acabado a un portallave utilizando estas ceras. Estén pendientes y nos vemos en el siguiente video. Gracias por vernos, no olviden suscribirse y darle manita arriba.